Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera de OSECOP. 2 de noviembre del 2015 arrancamos Día de los muertos. Sí, arrancamos el anteúltimo mes. El anteúltimo mes del año. Me interesaba hoy, si te parece, Gallego, estamos con Fernando Peña, Luis Rivas. Me parece que sería bueno un pequeño comentario acerca de la situación que en cuestión de 20 días se va a vivir en la Argentina y en América Latina. Estamos hablando de la segunda vuelta de la República Argentina, donde uno de los candidatos representa directamente el capital financiero y el neoliberalismo. Y es interesante porque la República Argentina es la segunda república más grande de América Latina. Y que naturalmente, en caso de ganar el neoliberalismo, va a producir un cambio radical en América Latina, por ser uno de los países más poderosos de América Latina, el segundo más grande, ¿no? Primero Brasil, ¿no? Seguro, eso es Brasil como potencia. Y naturalmente que aquí se juegan un montón de intereses. Para nosotros, que hemos venido pregonando el tema de la liberación, de la independencia, de la soberanía, lo que significa el defender a los países que hoy se están enfrentando al capital financiero, y en caso de ganar el neoliberalismo en la República Argentina se va a producir un vuelco, ¿no? O sea que la situación de los países que hoy pelean contra el imperio, en mayor o menor grado, por supuesto, el país que más pelea contra el imperio en América Latina es Venezuela, es el que más comprometido está, es el país que el capital financiero invierte más en desestabilizar el gobierno. Claro, pues tiene los mayores intereses, ¿verdad? Por supuesto. Tiene los mayores intereses. Mayor interés en el petróleo, naturalmente, ¿verdad? Pero también la pelea que está llevando adelante no solo Venezuela, sino la propia Bolivia, Ecuador, y bueno, y naturalmente la propia República Argentina. Si bien es en menor grado, ¿verdad? En menor grado. Ya Venezuela es un gobierno directamente en defensa del pueblo, directamente en defensa del pueblo, en defensa de la soberanía y la independencia, que no está transando con el capital, ¿verdad? En ninguna medida transa con el capital. Es un proceso el venezolano que pretende dar un vuelco total a la dependencia con el capital, con los Estados Unidos, con el poder, ¿verdad? Con el poder, lo ha demostrado. Con el poder mafioso. Sí, el poder mafioso saqueador. Claro. Vamos a ver, claro, porque mucha gente dice, no, pero ese poder puede ser bueno. No es bueno, ¿verdad? Estamos hablando de un poder que no es bueno, así han quedado los pueblos. Enfrentado al saqueo, como bien dijiste, ¿no? El saqueo es mafioso, porque con cualquier tipo de intención de saquear es mafioso, ¿verdad? ¿Qué ha producido esta situación de Venezuela? Y bueno, lo que ha producido es que el capital financiero, mafioso, naturalmente, que pretende quedarse con todos los recursos naturales, saquear a los países, está invirtiendo miles de millones de dólares en desestabilizar al gobierno venezolano, haciéndole creer a la opinión pública internacional como que se está viviendo una dictadura, que en Venezuela hay presos políticos, y ponen como ejemplo de preso político a un hombre, es un golpista, que se llama Leopoldo López, y que defiende directamente los intereses del capital financiero. Es el hombre que dentro de Venezuela, financiado por el capital financiero, ha intentado desestabilizar al gobierno venezolano, ¿no? Y que naturalmente, a través de los grandes medios de comunicación, que es uno de los temas que nosotros traemos, ha logrado engañar, porque ese es el objetivo, engañar a un montón de venezolanos que sin darse cuenta que van contra sus propios intereses, terminan respondiendo al llamado de los golpistas, de los desestabilizadores. ¿Por qué decimos que los medios de comunicación? Porque ayer concretamente comenzó una campaña
de parte de la CNN directamente en favor de Macri en la República Argentina. Nosotros vemos periodistas argentinos, como es el caso de este triste personaje que se llama Andrés Oppenheimer. Un triste personaje que está en Miami, un argentino, defensor a ultranza de los Estados Unidos de Norteamérica, por algo está en CNN, ¿verdad? Que comenzó una campaña junto con los demás periodistas de los demás países latinoamericanos, que es CNN en español, y que apunta directamente a la cabeza del pueblo argentino, tratando de desprestigiar lo más posible, a través de la mentira y el engaño, a el gobierno hasta el momento presidido por Cristina Fernández. Intentando, y en gran medida lo logra, intentando ganar la cabeza del pueblo argentino, diciendo que a través de la presidencia de Mauricio Macri se produciría en el argentino una especie de revolución productiva, encabezada por la inversión extranjera, que es lo único que la va a salvar a la Argentina de la desocupación, lo único que le va a dar a la Argentina la posibilidad de un crecimiento económico, y que también causaría en América Latina una apertura que pasaría por quitarle el apoyo al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Y que está convencido él que en caso de ganar Mauricio Macri, se fortalecería lo que nosotros venimos denunciando, la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, México, Perú y Chile, los 4 países que tienen decenas de tratados de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, gobiernos netamente neoliberales, donde, por ejemplo, podemos decir, bueno, la situación mexicana creo que no vale la pena ni México es un caos. México es un caos absoluto. Es el ejemplo más gráfico del destrozo. México. Y el presidente mexicano, un hombre que ya está catalogado mafioso. Claro, con ese apellido que no sea Mario. Peña. Peña Nieto. Vamos a Nieto Peña. Yo soy Peña Alonso, vamos a diferenciarnos. Claro, digo, se ha denunciado, ya no se puede ocultar el papel que jugó Peña Nieto en México en favor de la entrega de la soberanía y la independencia mexicana, que ya prácticamente le va quedando poco. Inclusive asociado al narcotráfico, directamente. Y también denunciado por responsable de los asesinatos, que de a miles en México se están produciendo a lo largo de los años, ¿no? Esto lleva decenas de años en México, ¿no? Bueno, ese país es tomado como ejemplo por estos periodistas al servicio del capital financiero internacional. El caso colombiano, digo, ¿quién no conoce a Uribe y a Santos? Matando campesinos para quedarse con la tierra. Exactamente, por la famosa semilla, ¿verdad? La semilla transgénica impuesta por Monsanto. Entonces todos esos pobres campesinos que vivían de eso no pueden, criminalizaron su producción, no pueden vender su semilla. Bueno, esos son los gobiernos cipayos, ¿verdad? Claro. Decimos. Siempre hablamos de estos cipayos de turno. Sí, seguro. Sí, puede seguir tranquilamente, porque lo que estamos dando ejemplo de lo que ellos defienden y entienden que Mauricio Macri es eso. Porque lo están diciendo abiertamente. Abiertamente. Pero no dicen quién es Peña Nieto, no dicen lo que hace los paramilitares al servicio de Monsanto en Colombia, no dicen la situación que vive el campesinado peruano, ¿no? Con las megaminerías a cielo abierto. Sí. No, quería hablarte de Macri, algún otro tema de Macri, que siempre es lindo hablar de Macri, porque es tan grande el hinchastre, y digo, qué poca memoria, ¿no? El tema de Macri, yo quería hablar específicamente con respecto de su política y de sus asesores. Un asesor de Macri es Durán Barba. Durán Barba, famoso. Ese famoso asesor. ¿Y qué le dice Durán Barba a Macri? Mirá, habla de todo, pero no digas lo que vas a hacer. Claro, seguro. Eso está, pero... sí, yo lo escuché eso. Eso está rarísimo, ¿verdad? Sí. Habla de todo,
pero no diga lo que va a hacer. O sea, frases vacías, vamos a estar mejor, tenemos que unir, arreglar esa grieta de que tanto se habla, pero no diga lo que va a hacer. Claro. Pero resulta que después te encontrás que aparece Melconian, ¿no? Que es uno de los economistas de Mauricio Macri, que dice claramente: acá la cosa es las privatizaciones, vamos a liberar el cepo, vamos a hacer esto. O sea, en definitiva, todo lo que por un lado intentan ocultar los propios asesores de Macri, que ya estuvieron con Menem. Claro. Porque esa gente fue la gente de Menem que destrozó absolutamente la industria nacional, la privatización de ferrocarriles, privatizó hasta el agua de las plantas, no quedó nada, que intentó hacerse acá, ¿verdad? Entonces, este Macri, que hoy lo ven como algo nuevo, sí, por supuesto que es nuevo, por supuesto que es algo nuevo, Un nuevo representante. Es un nuevo representante. Un muchacho millonario que se enriqueció con esas mismas obras, que le sacó ventaja al empobrecimiento de la gente, porque ¿qué pasa? Macri también fue un gran importador. Entonces esas grandes importaciones que hizo Macri, que con esas importaciones, por eso lo importante de esto, esas famosas importaciones que hicieron, destruyeron la industria nacional, argentina, como está sucediendo acá. Por eso se está destruyendo todo lo que es industria nacional uruguaya, por estas políticas neoliberales. Entonces te encontrás un Macri defendido por ¿quién? Por el monstruo, y que crea una conciencia tristemente errónea, en la mayoría de la población, porque lo estás viendo permanentemente y se notó en esta última elección. Nadie soñó que iban a estar tan cerca dos fuerzas que podés decir que ninguna de las dos te convence plenamente, pero que tienen grandes matices, grandes matices. Y bueno, lo bueno es poder tratar de explicar lo que uno piensa acerca del papel que juegan los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Entonces cuando uno a veces no le alcanza los espacios que tiene para competir, es imposible competir con terribles medios de comunicación, ¿no? Pero digo, es como la voz única, ¿no? Lo único que está llegando a millones de latinoamericanos, que pasa a través de las propias agencias de los diferentes países, los canales de televisión y las radios en los diferentes países latinoamericanos reciben directamente este tipo de información que viene desde CNN, ¿verdad? CNN en español. Entonces vos ves que en los diferentes informativos se da la misma información, exactamente la misma, es un cálculo, dicho por diferentes periodistas, pero es la misma información que viene digitada de estas grandes cadenas al servicio del capital financiero internacional, ¿no? Entonces digo, no analizar esta situación sería jodido, ¿no? Porque me parece que se juegan en muchas cuestiones este 22 de noviembre. Fundamentalmente por el papel que juega la República Argentina en el contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿los trabajadores tendrán en cuenta este tipo de cuestiones? ¿Lo asociarán a su salario, a sus condiciones de trabajo? Porque hay veces que la gente no asocia la política internacional a su salario, a sus condiciones de trabajo, a sus condiciones de vida, ¿verdad? Y nosotros debemos decir que está íntimamente asociado el papel que puede jugar Latinoamérica en su conjunto con el salario de los trabajadores, porque fíjense lo que significaría que Mauricio Macri y su equipo al servicio del capital ganaran la elección en la República Argentina en materia de política internacional. Se debilitaría naturalmente esto que se ha venido formando y que comenzó con Hugo Chávez y con Ernesto Kirchner, que es el ALBA, ¿verdad? La propia organización, la UNASUR, ¿verdad? Que hasta el día de hoy mantiene integrantes que son gente o países que se han enfrentado al capital financiero internacional, ¿verdad? Argentina encabezaba esa pelea. La pelea contra los fondos buitres, por ejemplo. El relacionamiento con los Estados Unidos de Norteamérica, que ha quedado muy claro de parte de Mauricio Macri y su equipo, de que va a haber una intensificación en los lazos con Estados Unidos e Israel.
¿verdad? Podemos parar, no sé que yo he hablado con gente en esto y mucha gente no tiene ni una pálida idea de que es un fondo buitre. Bueno, ¿Está? Lo podemos decir rápidamente. sí. El fondo buitre simplemente ellos compran deuda de los países Claro. que están mal. Apretó. Y cuanto peor esté, la compran más barata. Claro. Entonces estos degenerados, porque no le podemos decir de otra manera, especuladores financieros. Claro. Pero ¿cuál es el gran tema? El gran tema en esto de los fondos buitres. Ellos compran deuda argentina en el momento que estaban en un caos absoluto en el 2001, ¿no? Que ellos estaban en default, estaban Sí. muertos. Sí. Entonces se compraron 2 pesos a deuda. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esa deuda? Y estos degenerados, porque ya no sé qué calificativo ponerle, porque realmente ya es la inhumanidad, eso es el capital financiero, la inhumanidad. Entonces estos tipos después quieren cobrar esa deuda, pero no ya a lo que la compraron, sino con grandes beneficios, ¿no? Si habían pagado 10 pesos, quieren cobrar 100, pero no terminaba ahí el asunto. ¿Qué pasa si, como dijo Macri, hay que pagarle, porque si el juez Griesa dictamina que hay que pagar, hay que pagar? Mirá qué defensor de soberanía e independencia, un cipayo de 7 suelas, cipayo terrible. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Cristina Kirchner, que manda a Kicillof con una delegación? Fueron a pelear esa situación, fueron junto con Bolivia, fueron los que armaron ese plan para enfrentar este saqueo que querían hacer, pero no terminaba ahí. Mirá cómo era la punta, esa era la punta del ovillo. Cuando van y pelean contra estos fondos buitre, que le dicen, no, ustedes quieren cobrar allá en el Día del Golero, si quieren vamos a negociar. Claro. No, ustedes en la situación esta no. Pero ¿cuál era el tema, Luis? Que muy poca gente lo sabe porque hay que interiorizarse mucho y hurgar mucho en este tema. Esto era la punta del ovillo porque hay otros acreedores. Entonces, si le hubieran fallado y hubieran pago, creo que eran 1.300 millones de dólares, para un país como la Argentina tal vez no era tanto dinero, pero después iba a sentarse un precedente para que después aparecieran los otros degenerados que también tienen esa deuda y tienen deudas mayores a esta planteada por al juez Griesa. Entonces ahí le iban a caer andanada de cuentas encima, marcando ese precedente. O sea que si hubiera estado Macri en ese momento en la presidencia, hubiera dicho, hay que pagarle a Griesa porque soy un cipayo de la corona, es decir, que es un cipayo de la corona. Pero estamos hablando de estos tipos que lamentablemente, gracias a los grandes medios, han logrado tener la imagen que tienen hoy. Una imagen de que pueden ser la salvación de los poderosos. Claro. No la salvación del pobre. Al pobre lo están cada día hundiendo más, ¿verdad? Mira, simplemente esto de los fondos buitres, porque no son ni más ni menos. Nosotros podemos ser fondos buitres. Claro. Si tuviéramos guita, vamos y compramos deuda. Ya está. Che, y Luis Riva, decía el muchacho de ABC, compró deuda argentina, compró deuda uruguaya, y nos transformamos en fondos buitres. Exactamente, son especuladores financieros. No es ni más ni menos que eso. Está bien lo de buitre, porque el buitre se alimenta de la carroña. Cuando alguien está muerto, claro, se alimenta. Exacto, claro, ese es el gran término. Bueno, este hombre, el equipo de Macri, que Macri no es otra cosa que un representante del capital, ¿verdad? No es que Macri por sí mismo, es un representante del capital, ¿no? Viene a ser la restauración del neoliberalismo en la Argentina, la restauración del neoliberalismo. En su máxima expresión. Sí. ¿Por qué? Porque el capitalismo, que es parte de todo este sistema neoliberal, en Argentina está. Sí, no, está instalado. La bancarización está. Sí, pero la Argentina está imbuida en una de las... Ahí está el matiz. La Argentina tiene una de las bancas más. La Morgan. Nefasta, la banca Morgan. Eso es nefasto. Eso son mafias. Los bancos, 90% son mafias. Pero esto es mafioso ya a todos los premios, porque estos mandan a nivel mundial, son de los que ahogan a los países. Pero ¿cuál es el matiz? Es el tema. Justamente, está el capitalismo, pero no es el mismo capitalismo. No, hay frenos, claro, han sido mucho más
nacionalista. Claro, ahí está. Actitudes, acciones concretas como la estatización de YPF, Aerolíneas Argentina, fueron contra los fondos buitre, que son las AFAP, ¿no? Las FJP, ¿verdad? Que naturalmente ellos son medidas nacionalizadoras en defensa de la soberanía, ¿verdad? Entonces, esos son los matices, ¿verdad? Claro, sin hablar de socialismo, sin hablar de nada. Ellos tuvieron simplemente esos signos nacionalistas que hicieron que por lo menos se recompusiera la industria nacional, tal vez no en un 100%, porque Menem la destrozó. Menem fue algo que Menem lo hizo, sí, hizo pedazo la República Argentina. Entonces, que hoy se esté votando a un hombre que en definitiva representa el menemismo, quiere decir, o la gente desconoce o tenemos una esencia muy jodida interna. Porque evidente, está el importador. ¿Qué quiere el importador? Abrime las importaciones. Pero ¿a qué costo abrime las importaciones? Yo estoy de acuerdo que se abran las importaciones. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Luis Riva, vos querés comprar una camisa yo qué sé, ponerle de New York. ¿Vos querés comprar una camisa de New York, norteamericana? Bueno, esa camisa vale 1.000 pesos. Y la camisa uruguaya vale 100. Bueno, pagala. Vos, yo no la cierro, pero pagala. Bueno, ahí está el tema, pero que quede acá se hace al revés. Acá traemos los monstruos, no pagan impuestos. Yo no cierro las importaciones. Digo, ¿cómo no, compañero? ¿Usted qué quiere tener un container de China con motos inmundicias, barata y todo lo que sea, que acá entra sin control? Sí, tráigala, compañero. Vale tanto. Pero así no me sirve. Bueno, no la traiga. Es clarito. Es muy fácil. No precisás, digamos, estar cerrado. No. Es el tema arancelario, manejarlo totalmente al revés de lo que se ha hecho. Un tema arancelario en protección de nuestra industria. Sistema proteccionista. Seguro, que defiende la mano de obra y la industria nacional, que no pueda competir en igualdad de condiciones con lo que se está produciendo en el país, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ha pasado en el Uruguay. No quería retirarme del tema, está bien, son medidas y hay matices, y eso es lo que nosotros estamos intentando explicar, pero también estamos tratando de dar ejemplos para que el trabajador entienda el papel que juegan los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando una cadena como CNN está ensalzando la figura de un representante del neoliberalismo, es porque tiene intereses creados dentro de ese país, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? Porque uno lo mira como periodistas. Son periodistas que de periodistas no tienen absolutamente nada, son operadores políticos, ¿verdad? Totalmente. Operadores políticos al servicio del capital, que utilizan la figura del periodista para formar opinión en la cabeza de la gente en un momento crucial como es una elección nacional. Sin ir lejos, nosotros somos dos personas acá. Es lo mismo que nosotros mañana dijeron, el periodista Luis Riva, el periodista Fernando Peña. No somos periodistas, somos ciudadanos dando nuestra opinión. Acá nosotros estamos dando nuestra opinión. Eso lo hacen esa gente. Es simplemente que ellos tienen un lineazo que nosotros no tenemos. Exacto. Se escudan detrás de una cadena internacional de noticias y lo que es esa cadena es una organización al servicio del capital con operadores políticos que a través del periodismo forman opinión. Y esto hay que denunciarlo, ¿verdad? Esto debemos denunciarlo. Y debemos denunciar porque sigo con el ejemplo que había dado de Venezuela, ¿no? Se habla que en Venezuela hay presos políticos, un poco para quebrar esta opinión que se viene planteando en los diferentes medios de comunicación. Es increíble que la CNN no denuncie los presos políticos en México, que no denuncie los presos políticos que están existiendo hoy en Colombia y en Perú, ¿verdad? En un montón de países latinoamericanos donde realmente hay presos políticos que no sean denunciados por esta cadena internacional. Y menos aún los atropellos a los derechos humanos y demás de Estados Unidos. Sí, eso es algo de terror. Tienen el 25% de la gente presa en Estados Unidos cuando tienen un 5% de la población mundial. La cuarta parte de la gente que está presa está en Estados Unidos, pero claro, hay grandes negocios, cárceles privadas, jueces privados, y claro, esos hoteles donde los privados hacen el dinero, están siempre llenos.
por supuesto, pero cosas muy interesantes de que se sepa, que la Seguro. mayoría de la gente no lo sabe. No, no lo sabe, pero yo separaba eso como si una cadena estadounidense que no se denuncien ellos mismos, pero ¿cómo a los países que ellos catalogan de amigos porque están al servicio de sus intereses, en el caso que nombrábamos recién, que es la Alianza del Pacífico, no se denuncia por parte de estas cadenas, lo mismo que se denuncia en Venezuela, ¿verdad? No se denuncia, ¿por qué? Porque están enfrentados a Venezuela, ¿no? Y bueno, hoy están al servicio de este agente del capital, de este hombre que pretende restaurar, y no va a demorar mucho en caso de que gane en restaurarlo rápidamente, que es Mauricio Macri al servicio del neoliberalismo, ¿no? Y a mí me interesaba analizar esta situación, más que nada porque naturalmente el que está formando opinión hoy en todos estos países son los medios de comunicación. Y bueno, de una vez por todas tenemos que por lo menos ir analizando el papel que están jugando estos medios de comunicación, ¿no? Que son terroríficos, ¿no? Terroríficos los papeles que juegan. Fíjense, y lo decía recién, ¿no? El tema del salario, influye en el salario de los trabajadores uruguayos un cambio radical en la situación de América Latina, influye en el salario de los trabajadores uruguayos la restauración del neoliberalismo en toda América Latina. Naturalmente que sí, la restauración del neoliberalismo en toda América Latina lo que va a darle fuerza es a las inversiones extranjeras en todos los países, y nosotros somos sabedores, los trabajadores latinoamericanos somos sabedores, que la apertura a los capitales extranjeros, cómo han ingresado en nuestro país, han atentado directamente con el salario de los trabajadores latinoamericanos. Políticas como la que recién se estaban explicando, de apertura a las importaciones, atentan directamente contra la fuente de trabajo de los trabajadores latinoamericanos. Y por consecuencia, cuando se atenta contra la fuente de trabajo, automáticamente atenta contra el salario de los trabajadores. Solamente el salario de los trabajadores crece cuando no existe una competencia del gran capital en los lugares donde trabajan estos trabajadores, ¿verdad? Es decir, si la industria nacional se fortalece, por consecuencia se fortalecen las exportaciones de las cuestiones que se producen en un país, y eso hace crecer el salario de los trabajadores. El ingreso del capital financiero indiscriminadamente en un país topea el salario. La condición fundamental que imponen los capitales internacionales para el ingreso en un país es el salario deprimido. En función de un salario deprimido y de una organización sindical obediente al capital, le permite que en ese país ingresen en mayor cantidad los capitales extranjeros. Y esta es la política del neoliberalismo. El neoliberalismo te pinta, como lo dice en su pobre discurso, porque afortunadamente Macri, uno de los grandes defectos que tiene es que no es orador, ¿verdad? No es un buen orador. Por eso le dice el Claro. Durán Barba le dice, vos hablas de cualquier cosa, menos de lo que vas a hacer. Él habla de la más teoría. ya pueden embarrarla. Claro. Claro, el gran, digamos, el gran empuje de Macri y su gran fuerza es que es millonario. Sí. Gracias a los gobiernos Sí, también, seguro. los militares, los democráticos, locos sí son millonarios. Claro. Está acá Macri haciendo grandes negocios, Sí, está en Uruguay, tiene sí, sus empresas acá. por supuesto. Sí, después vamos a nombrar varias. Bueno, sería bueno nombrar. Sí. Y bueno, no es un gran orador, ¿no? Es un mal orador. Entonces Ha aprendido, por supuesto. Sí, aprende. Apréndelo, como todas las cosas, ¿no? Muriendo y aprendiendo. Debe tener un presupuesto de millones de dólares en asesoramiento, evidentemente, para Claro. poder estar en el lugar Le que está. mejoraron hasta la dicción, porque no se le entendía. No se le entendía. Claro, Sí, ellos, sí. viste, que ellos hablan así, ellos son de otra clase social que habla así. Entonces, esa forma de hablar, que es de alta sociedad, de la Claro. high society, sumale eso, sumale el no tener mucha idea de lo que estás hablando, era complejo entender. Y vos sabés que voy a hacer un alto acá porque es interesante. Eduardo Rubio me contó que Tabaré Vázquez tenía un espacio radial gratuito en CX36 Radio Centenario.
y dice que estamos hablando mucho antes de ser intendente de Montevideo. Tal vez inmediatamente terminada la dictadura. Y dice que para entenderlo era dificilísimo, no se le entendía nada, como hablaba. Estábamos juntos cuando él contó eso. Ah, Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular. Sí, Diputado de Unidad estaba muy Popular. cerca de Tabaré, ¿verdad? Claro, Eduardo claro. Rubio estuvo muy cerca de En los Tabaré. inicios con Tabaré. En los inicios con Tabaré. Y bueno, y dice que uno de los grandes gestores del cambio de imagen y de la locución de Tabaré Vázquez fue Esteban Valenti, ¿no? Uno de los hombres que lo llevó a ser el Tabaré que es hoy, que es una puesta en escena, es un actor, ¿no? No, me hiciste acordar de eso, ¿no? Porque Esteban Valenti asesoró, te lo digo porque es interesante, a Wiener en Argentina, que se llama... ¿Córdoba? ¿Córdoba? No, Wiener es en... bueno, no importa, una provincia argentina. No me acuerdo ahora. Asesoró a Wiener. ¿Y sí, cómo se llama el partido de Wiener? Frente Amplio Progresista. Y te voy a contar algo. Si vos escuchás a Wiener, yo había escuchado contradicciones en una persona, no tanta, jamás digo a la perirola. Y cuando me entero, me dijo un propio argentino, dice, sí, yo voté con Wiener, vino un uruguayo a asesorarlo. ¿Quién es? Un tal Valenti. Y le digo yo, Esteban Valenti, sí, ella asesoró. Y lo escuchás a Wiener, hermano, monumento a la contradicción. Sí. El monumento a la contradicción, creo que le fue mal en la elección. Creo que le fue mal. Nunca lo escuché. Ah, sí. Y me hiciste acordar de eso, porque digo, también hay gente que se come cada, ¿no? Claro, vas aprendiendo, la vida es eso, la vida es eso. El tema es qué aprendés y hacia dónde te volcás. Claro. Si la experiencia de la vida te lleva a ser cada día un tipo más jodido, evidentemente, vas a ser un cipayo. Vas a estar alineado con los cipayos que saben, che, vamos a matar el pueblo, bueno, pero mi bolsillo va a estar bien. Claro. Bueno, eso es ser un cipayo. El pueblo hay que acabarlo. Yo apoyo a acabar el pueblo. Bueno, eso es ser un cipayo. Claro. Un secuaz a sueldo. Mucha gente tampoco sabe qué es cipayo. Bueno, sí. Claro. Entonces es importante. Un cipayo es un secuaz a sueldo. Claro. Es la definición tal vez más acabada o más entendida en el mundo de la política. Son como decía Artigas, ¿no? Artigas decía, los malos europeos y peores americanos. Son esos peores americanos, ¿verdad? Esos que denunciaba José Artigas, esos que están al servicio del extranjero, desde su propio país. Son capaces de entregar a su propio pueblo, ¿no? Y ponerlo al servicio de los extranjeros, ¿no? Del capital financiero. Eso. Yendo a nuestro tiempo, Malinche, sí, las Malinches, ¿no? Seguro. Y son entrevistas, ¿no? Entrevistas a sueldo. Traidores a la patria. Sí. Si hubiera existido en otra época y lo ejecutaban, claro. Eran ejecutados. Traición a la patria. Y presos por lo menos. Los medios de comunicación se han encargado de disfrazarlo, ¿verdad? Cambiar la imagen ante el pueblo, ¿verdad? Y lo disfrazan y aparecen hoy con un 34% increíblemente de los votos y con grandes posibilidades de ganar la elección. Entonces nosotros decíamos, desde un programa de la CNN, donde participaron diferentes actores, entre ellos el ex canciller de Alfonsín, ustedes lo recordarán a Dante Caputo. Caputo estuvo... Dante Caputo, un hombre que está con Macri. No, Caputo con Macri. Sí. Me dejas de lado. No hubiera pensado. Bueno. No, de Caputo que conozco, recuerdo aquel famoso debate Caputo-Sadi, ¿te acordás que Sadi tenía 500 papeles, se le perdió? Fue la cosa más graciosa que hay en la televisión, en la tele, fue gracioso ver eso, que Sadi le decía, usted se me va por las nubes de húmeda. Eso siempre me quedó grabado de aquellos años. Y no hubiera creído que Caputo, con el perfil que tenía, pueda acompañarlo de Macri. Un Alfonsín que dijo que la única barrera que él tenía era Macri, como diciendo, jamás haría un acuerdo con Macri. Como lo dijo Elisa Carrió, que lo trató hasta de imbécil a Macri, que resulta que ahora lo ves acollarado en una que no tiene nada que ver el pensamiento de Elisa Carrió, ¿no? Nada que ver. Bueno, la cuestión que yo decía que había varios de diferentes países, norteamericanos, una norteamericana que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos en los temas de Latinoamérica, mirá vos, que le costaba hablar en castellano, pero que se le entendió muy claramente el odio que le tiene al kirchnerismo en la Argentina, ¿no? Y en un momento determinado se salió de contexto, ¿no? Como se desencajó
y dijo, con Macri se van a terminar esas políticas de izquierda de andar gastando los recursos del Estado en cuestiones sociales, ¿no? Se le escapó la tortuga ahí, ¿no? Y si uno está atento se da cuenta de algunas cuestiones, porque el odio que tienen adentro de lo que no se le está permitiendo hacer en la Argentina a estos capitalistas, ¿verdad? Ellos terminan odiando a los gobiernos, como odian al gobierno de Venezuela, porque no le permite ingresar para saquear, ¿no? Entonces, terminan tomándolo hasta personal a la cuestión, ¿no? Es una cuestión personal con el gobierno que no me permite saquear. Por eso estoy con Macri y tenemos que tratar de ganar y de convencer al pueblo. Y Dante Caputo al servicio de Macri, también denunciando, ¿no? La hecatombe que había producido el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Me dejaste helado con Dante Caputo. Lo recuerdo, tenía un concepto de él totalmente distinto, creía que era realmente parte de lo que fue Alfonsín, claro, que no es Macri, Alfonsín no es Macri. Incluso aparecen cuando estos digamos, radicales que hicieron el acuerdo con Macri, dicen, pero ¿cómo ustedes hicieron un acuerdo? Y Alfonsín que diría, no, estaría encantado. Entonces muestran a Alfonsín, a Raúl Ricardo Alfonsín, diciendo claramente que su límite era Macri. Claro. Con Macri no iba ni a la esquina. Claro. Y resulta que te encontrás con que hicieron un acuerdo. Sí. Y aparentemente hoy los radicales están con el movimiento que se llama, ¿cómo se llama? Cambiemos. Están los radicales adentro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y Caputo radical sigue al servicio, ¿no? Me sorprende. Bueno, la cuestión que lo que se buscaba era que la gente como que festejara que de una vez por todas no solo iba a cambiar la Argentina, sino que iba a cambiar Latinoamérica, y que se iba a poder aislar definitivamente a Venezuela, ¿verdad? Entonces, hablando, ¿no? El propio Caputo decía que ya Macri había anunciado que se iba a solicitar una investigación, ¿no? Dentro de Venezuela, sí. Y se iba a pedir la liberación de los presos políticos, y que Macri entendía, que en Venezuela no se respetaban los derechos humanos y que realmente no era un proceso democrático el que se estaba viviendo. No era democrático, que no había libertad de expresión. Y después vamos a hablar de algunos temas acá con respecto de eso, de la libertad de expresión, de algunos personajes y lo que llegaron a decir. ¿En la Argentina? En Venezuela. En Venezuela. No, con respecto de esto. Y yo te pregunto, bueno, ¿qué puedo hablar? No, es lo mismo, digo. No, pero seguí. Es interesante poder transmitir cómo ellos ven, los Estados Unidos, el capital financiero, ve en Mauricio Macri un salvoconducto al saqueo, ¿verdad? Mauricio Macri le va a asegurar al capital financiero saquear la Argentina, restaurar el neoliberalismo, privatizar, rebajar salario, ¿verdad? Liquidar con el movimiento popular. Hay que bajar los costos, como dice él. Sí, y el salario, como dice él, es un costo más. No. ¿Cómo un costo? Que bueno, es una inversión. Hermano, ¿cómo un costo? Sí, es natural. No, es terrorífico. Claro. Y bueno, digo, no es chica cosa lo que puede llegar a suceder. Es realmente una situación alarmante. ¿Por qué alarmante? Alarmante desde el mismo momento en que en la primera vuelta hay 2 puntos de diferencia. Entonces, cuando hay 2 puntos de diferencia y tenés una izquierda que ya planteó votar en blanco, que nos parece una actitud totalmente irresponsable, desde el punto de vista político, totalmente irresponsable, por más pequeña que sea. No, y sacaron, no es pequeña si todos la izquierda votaran. Y bueno, ¿y qué te parece? 5. Y ya es un cinchón lindo. Bueno, digo, pero en comparación... Porque jamás podrían votar a Macri, ¿verdad? Pero si tomaran esos matices, jamás podrían votar a Macri, ¿no? Bueno, pero no puede, lo que yo digo con respecto a la izquierda, en su irresponsabilidad, es de no visualizar los matices, que son en este momento crítico en América Latina, fundamentales de identificar. Política internacional. Pero claro. Es fundamental. Vos no podrás, tenés todo el derecho a no estar de acuerdo con el gobierno de Maduro. Ahora, vos no podés darle la espalda
porque es el que se está enfrentando al enemigo común, que son el capital financiero. Digo, acá hay algo que es innegable. Venezuela está enfrentado al capital financiero. Y el capital financiero es el enemigo de los pueblos. Entonces, si que yo no me gusta cómo gobierna, está enfrentado al capital financiero, yo tengo que caminar con él en ese enfrentamiento. No puedo permitir que con mi 4 o 5% le dé la opción al neoliberalismo, al liquidar a los que están enfrentando al capital. Y se la estás dando, Luis. Y es claro, muy grande. 4 o 5%. Es muchísimo ahora en el balotaje. Porque es un 4 y un 5%. Acordate que esto es voto por voto. Ese 4 o 5%, cuando se suma de un lado, se resta del otro. Sí. Porque acá es voto a voto. Sí, voto. No es un porcentaje menor, sí. Es un muy grande porcentaje en esta carrera. Claro. Por eso también la irresponsabilidad. Y la pena, como dijo Dolina el otro día en un programa de estos que él hace, que se dejan, digamos, de ellos quedan de lado en una situación que pueden opinar y marcar perfiles y matices, ¿me entendés? O sea, de hacer un análisis político de la situación. En cambio, así no es infantil. Es decir, no, porque son lo mismo, ¿Decía Dolina? Dolina hizo un programa que habló del tema y de la posición de los partidos de izquierda. Y que justamente, que vos hablas, el porcentaje fue ese, anduvieron en 4 o 5%, sí. Pero en esta carrera es muy importante. Sí, y ellos mismos se autoexcluyen de tener un protagonismo en esta historia. ¿Te das cuenta? De tener, digamos, amplitud política y decir, bueno, ¿es lo mismo? No, por supuesto que no es lo mismo. No es lo mismo. Y más si hablamos de una integración regional, como quiso nuestro prócer José Gervasio Ortiz Arnal, ¿no? Olvidarse del significado que puede tener la unidad latinoamericana en torno al enfrentamiento que se debe hacer al capital financiero para que no te saque, olvidarse de eso y no ver nada, ¿verdad? No haber entendido nada. No. Se viene peleando hace muchos años, décadas, por la unidad latinoamericana para poder enfrentarse al capital. ¿Qué pasa? Los tratados de libre comercio que impulsan los Estados Unidos de Norteamérica son justamente para dividir a los pueblos, para debilitarlos y enfrentar pequeños países con un monstruo y negociar en igualdad de condiciones, cosa que es imposible, ¿no? No, y te digo algo más, yo he leído algunas cosas de eso, ¿viste? He leído, porque me es interesante, digo, ¿por qué no hacemos un tratado? Pero claro, los tratados nunca son de igual a igual. Claro. Ya te ponen cláusula que entras perdiendo. Sí, porque ellos no te dicen, che, ¿qué comerciamos? Bueno, muy bien, yo te voy a comerciar máquinas por carne, ponele, nosotros damos carne, entonces ahí arranca la jugada. Pero resulta que te encontrás que ya hay prebendas hacia ellos. Claro. Yo voy a decir, ¿pero cómo? Voy a firmar algo en donde arranco perdiendo. Claro. Pero miren, ya arrancan mal las cosas, son contratos ya leoninos, ¿no? Donde una parte marcha al espiedo. Por eso también esa... Al mismo estilo los contratos que se hicieron, los contratos de inversión, ¿verdad? Con las multinacionales acá, ¿verdad? Los tratados esos de inversión, al mismo estilo, ¿no? Donde siempre el negocio es para el poderoso y el que paga los platos rotos es el pueblo. Y bueno, entonces no ver la necesidad de la unidad latinoamericana, no ver de que hay que unirse en esta etapa para fortalecer a aquellos gobiernos que se consoliden, que se están enfrentando al capital financiero, me parece de una miopía política tremenda. Una miopía una lástima. Una lástima por ello y por el futuro, pero por ello como fuerza política. Claro. Porque demuestran que realmente no están abriendo el panorama y decir, no, ¿cómo no va a haber matices? Sí. Siempre hay matices, y estos son matices grandes, no son matices pequeños. Son importantes, son muy importantes. Muy importantes. Importantes, que hasta que, no sé, hasta surge el pensamiento de que es hasta extraño, ¿no? Es hasta extraño el papel que ha jugado el kirchnerismo en la República Argentina, porque tiene actitudes socialistas, que por otro lado después las borra, pero el papel que jugó con la AFJP, con la estatización de aerolíneas
y de YPF son actitudes de un país o de un gobierno netamente nacionalista, ¿no? Claro, defendiendo. Y esa es la base. Para tener un país tenés que defenderlo, Claro. Si no, no tenés un país. Y esa es la base de la cuestión, ¿no? Porque no comprender la necesidad de la estatización en este momento es no entender nada. Nosotros acá tenemos una gran disyuntiva a nivel internacional, es el liberalismo contra la estatización. Claro. Estatización o muerte. Que es lo que procuran ellos, que se diluyan los estados-nación. Claro. Que el Estado-nación, como nosotros lo concebimos hoy, que se diluya, que se acabe soberanía, que se acabe independencia, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que es lo que se está viviendo. Quitándole el rol del Estado, perdés soberanía e independencia. El control del Estado. El Estado, el pueblo, ¿verdad? El pueblo controlando, el pueblo defendiendo sus intereses a través del Estado. Lo que se pretende a través del liberalismo es eliminar al Estado, ¿verdad? Entonces, esa es la gran disyuntiva. Y tenemos un caso como el de Venezuela, que defiende su máximo recurso natural, y eso debe ser defendido, porque se termina enfrentando a la posición neoliberal del saqueo. Entonces, si tenemos un presidente o un candidato que puede ganar en la República Argentina, que está en contra de las políticas que lleva adelante Venezuela, de defender los recursos naturales, la soberanía y la independencia, nosotros no podemos mirar para el costado. Tenemos que jugar el papel de eliminar la posibilidad, con todo lo que tengamos, de que ese presidente pueda llegar. Porque ahí va a golpear los intereses de toda América Latina. Eso es lo que nosotros intentamos explicar, ¿verdad? De restaurarse el neoliberalismo en los países que hoy pelean contra el imperio, va a afectar directamente el salario y las condiciones de trabajo de, fundamentalmente, los uruguayos. Sí, fundamentalmente los uruguayos. El golpe, sí, totalmente. Y sabemos que esto golpea a los intereses del comercio en el Uruguay. Acá hay sectores que se van a beneficiar con el gobierno de Mauricio Macri, naturalmente, por la apertura y lo que le va a dejar de ganancia un gobierno de Mauricio Macri. Y es donde ahí comienza el gran problema y la discusión, el debate. Cuando nos dicen, y yo esto siempre lo denuncio, se criticó a Cristina Fernández por el cepo de no permitir sacar determinada cantidad de dólares para que los argentinos pudieran viajar, ¿no? Y gastar. Eso ha sido una cuestión que ha calado en la cabeza de muchos trabajadores, y lo siguen repitiendo, que no le ha permitido trabajar bien, por ejemplo, a los colonienses, ¿no? Y nosotros siempre denunciamos esto. El turismo ha enriquecido en Colonia a un sector del comercio, pero sin embargo sigue manteniendo los salarios de los trabajadores como los más sumergidos. Totalmente. Como los más sumergidos. Sí. Nosotros hemos visto hoteles, restaurantes, y bueno, por supuesto, ni que hablar de la empresa monopólica que cruza el Río de la Plata, ¿no? Que tiene grandes negocios en el turismo. Hemos visto cómo se han enriquecido en los años de bonanza, cuando los argentinos venían en manada a Colonia. Y sin embargo seguimos viendo los salarios de los trabajadores sumamente sumergidos. Y solo aquel que termina haciendo 18 o 20 horas por día, como por ejemplo un chofer de un ómnibus, que ha costado hasta algunos accidentes, han podido obtener un salario medianamente bueno, que después el ministro de Economía se lo saca con el impuesto a las retribuciones personales. Y me acuerdo de un trabajador que, trabajando 12, 14, 15 horas por día, había levantado 45, 50 mil pesos de jornal y había tenido un descuento de 27.000 pesos producto del impuesto a las retribuciones personales, ¿verdad? Un poco la contradicción de lo que eso significa. Entonces, en materia de distribución de la riqueza, queda claramente documentado que los que se la llevan son muy pocos, y los que realmente producen siguen manteniendo salarios miserables, ¿no? Claro que hay gente que se va a beneficiar con las políticas de apertura
que naturalmente termina siendo el neoliberalismo. Fíjense ustedes que durante el gobierno de Carlos Menem, Colonia tuvo la visita, ¿verdad?, de millones de argentinos cada fin de semana, ¿no? Y un poco, tal vez no nos dé el programa para explicar, porque hay cosas... La convertibilidad de caballos. Seguro. Que hoy está en el tapete, con Macri. Con Macri, claro. Es nocivo, naturalmente, para el trabajo y el salario de los trabajadores uruguayos que se instale un gobierno netamente neoliberal en la República Argentina. Por supuesto que también es nocivo para los trabajadores argentinos, ¿no? Pero es nocivo en lo que tiene que ver con la apertura a los capitales extranjeros. Y fíjense que va a estar de parabienes, va a ser nuestro canciller, ¿no?, que pese a coquetear con Scioli, las políticas que va a aplicar Mauricio Macri, esperemos que no llegue, le van a venir muy bien en cuanto a los planes que tiene el canciller y el propio Danilo Astori. El propio Danilo Astori, que en la absoluta soledad, como país integrante del Mercosur, participaba en las reuniones como oyente de la Alianza del Pacífico. Participó en varias reuniones de la Alianza del Pacífico y solicitó el ingreso de Uruguay, así, ¿no? Bueno, con Mauricio Macri estarán muy contentos, porque Mauricio Macri va a salir corriendo para la Alianza del Pacífico, naturalmente. Y también Nino Boa se va a sentir muy contento en cuanto a las declaraciones que ha realizado, que lo han dejado pegado en cuanto a Venezuela, porque va a ser un aliado de Mauricio Macri en materia de política internacional, absolutamente, pegándole al pueblo venezolano. Y quiero decirte algo que nos queda poquito, y quiero decirte de esto acá, porque yo cuando ibas hablando, iba anotando cosas de apuro, porque anda circulando en las redes sociales en estos días algo que, claro, los tipos son tan, penetran tanto en las mentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le están haciendo ahora a Maduro? Salió un alto militar norteamericano decir que todas las noches rezaba por Venezuela. ¿Sí? Le daba mucha lástima a Venezuela. Estaba tremendo. Entonces, ¿qué iba a hacer el hombre? Porque ahora a Venezuela lo que le están haciendo es lo que llama un golpe blando, ¿verdad? Los golpes blandos, golpe de mercado, todo. Por casualidad, es un golpe blando exactamente igual a nivel, el golpe blando es exactamente igual que le hicieron a Salvador Allende, año 1973. Sí. ¿Viste? Sí. Con los mismos productos, que uno va a decir algo y va a decir, te podés reír, pero nada así, no te reís. Papel higiénico, ¿está? Sí. En aquella época, ahora hablan de papel higiénico y de pañales descartables, que en aquella época, por supuesto, no. Habría tal vez, pero poco o nada, no la tengo clara. Pero papel higiénico sí había. Sí. Entonces, golpean la casa, golpean la familia. Ese es el golpe blando, ahí arranca. Claro. Lo hicieron con Maduro, no lo pudieron tirar a Maduro, no lo pudieron voltear a Maduro, ¿no? Entonces ahora hacen exactamente el mismo proceso. Entonces este militar norteamericano dice que sí, por el bien de la patria y pensando en su futuro y en el futuro de Estados Unidos, y bueno, habría que dar un golpe militar en Venezuela. Termina así. ¿Lo viste? No, ¿Lo viste? no, Tipo, no. bueno, te veo como, entonces, ¿qué? Pero te digo lo que está pasando en las redes sociales. Entonces, ¿qué hicieron esto? Bandidos, degenerados, y que hacen que nuestra población entre. Extraen a Maduro, hacen un extracto de lo que dice Maduro, que él no va a entregar la revolución. Eso sí lo viste, pero no, me lo contaron. Te lo cuento como él, Maduro, está en defensa de ese golpe que ya no es el golpe blando. Ya le quieren dar un golpe militar, como le costó la vida a Allende, que se suicidó, lo mataron, creo que lo mataron directamente. No creo que se haya suicidado. Ese hombre murió, ese hombre aparte dijo, voy a morir en esta. Y murió, el único hombre que dijo, voy a morir, murió. Y lo dijo. Que apareció un tipo más nefasto que hemos tenido, que es Augusto Pinochet. Una basura como ser humano, como todo. Como todo, una porquería. Y resulta que te encontrás que le extraen a Maduro, le hacen un extracto, vos ves que faltan pedazos, toda una cosa muy bien orquestada, en donde Maduro, supuestamente, quien no sabe y ve eso, piensa que Maduro está diciendo, no vamos a entregar el poder. Eso es lo que dice. ¿Me entendés? Bueno, pero te digo de cómo viene todo. Y Maduro lo que está diciendo es, no, nos vamos a enfrentar a esto,
que es ese golpe militar real que le quieren dar, claro. este golpe militar por las armas. Claro. Y para hablar de la dictadura, no nos queda nada, yo quería, y esto te vas a acordar, cuando Corina Machado le dice a Chávez, al propio Chávez, para que vean los dictadores que fueron Chávez y que es Maduro, las grandes dictaduras que manejan, le dice él estaba dando en un anfiteatro una conferencia, y Corina Machado se para delante de todo el mundo y le dice, usted es un ladrón. Sí. Y Chávez le dice, águila no caza gusanos, le dijo. En otro país, yo te pregunto, en Uruguay, si se para Luis Rigo, se para Fernando Peña delante de un Tabaré Vázquez y le dice, vos sos un ladrón. Y estoy seguro que al rato estamos presos. Sí, está preso. Al rato estoy preso. Y vos también estás preso. Claro. Bueno, eso lo hizo. Y Corina Machado no terminó presa. No, siguió siendo El otro, parlamentaria. Leopoldo López, siguió siendo parlamentaria. Leopoldo López incitó a la violencia, no sé las veces que incitó a la violencia, estuvo en el primer golpe de Estado que se le dio a Chávez, o sea, ha hecho cualquier cosa, pero un bebé de pecho. Y quiero decirles algo que es muy interesante. En todos estos países que hay grandes intereses económicos de Estados Unidos, preparan gente. Leopoldo López estaba preparado por la Universidad de Harvard, que está totalmente asociada con la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Búsquenlo, esto está todo documentado, con documentos, no nuestras palabras, documentos. Entonces van preparando gente para después, cuando se necesitan los futuros gobernantes, ya los tienen. De repente preparan 5, 6 o 10. Bueno, quedará el más apto, quedará el que se anime. Porque fue lo que pasó con Capriles. Capriles, vos fijate que dio marcha atrás. Sí. Capriles se frenó. Sí. Entonces vino Jaime Bailey, que es un operador asqueroso, peruano, asqueroso operador. También está en Miami. También está en Miami. O sea, son todos operadores del capital financiero. Y lo incita. Sí. A Leopoldo López le dice, si yo estuviera con vos, le dice Jaime Bailey, ¿lo viste eso? Vale la pena, pero yo me la jugaría. Yo me la jugaría con vos y diría, y total, se cansarían de matar gente y en una no. Sí. Un payaso. Jaime Bailey, un verdadero payaso. Sí. Y esos son los manejos de los medios. Está bien. Es una cosa muy interesante. Le dicen a Capriles cara pálida porque la propia ultraderecha lo tilda de cara pálida, como diciendo que es un cagón, que tiene que aprender el ejemplo de Leopoldo López, bueno, ahí está, que es capaz de dar un golpe de Estado. Y vos fijate en ese programa de Jaime Bailey con Leopoldo López, vos mirale la cara a Leopoldo López cuando él te le dice, yo iría, yo te acompañaría, y le cambia la cara. Vos ves que, digo, ¿cómo manejan hasta esta gente? Un tipo, aparte un tipo como Leopoldo López preparado en Harvard, y vos decís, bueno, pero te faltan varios caramelos del frasco, porque vos ves esa cara que hace ese tipo y te das cuenta que simplemente Jaime Bailey con un poco de arenga, nada más. No, pero yo creo que agarraba una metralleta y salía a matar gente. Está muy lindo ese video. Yo se lo he pasado a mucha gente que es detractora de todo esto y le digo, mirate esto y estudiarlo detenidamente como Jaime Bailey hablando del papel higiénico y todo, que no son temas menores. No son menores. No son menores, es la formación de opinión y que está triunfando. Lamentablemente. Si vamos al fondo de la historia, lo que le están haciendo a Venezuela es lo mismo que le hizo Inglaterra al Paraguay en 1865, en la guerra de la Triple Alianza. Sí, perdón, No permitía, el imperio de turno, no permitía que un país fuera independiente, que no le permitiera saquearlo. Y tecnificado. Claro, por supuesto. Nosotros andamos en Arapos, andamos en Chiripá, y estos locos ya tenían hasta telégrafo. Sí. Los paraguayos tenían hasta telégrafo. Claro. Y fueron capaces de liquidar, un genocidio fue. Sí, genocidio. Mataron niños, claro. Les pintaban bigote a los niños para mandarlos a la guerra. Fue lamentable, claro. Lamentable. Y utilizaron la famosa Triple Alianza. Nosotros tenemos un elemento para reivindicar, que fue el papel que jugó Leandro Gómez, Paysandú, por favor, claro, la heroica Paysandú, que fue arrasada. Cada día que pudo resistir Leandro Gómez fue un día más que le dio a ese genocidio hecho por nosotros, los argentinos y los brasileños. Los brasileños, peor de todo, por supuesto. Al servicio de la corona inglesa. Claro, ahí era el imperio turno. Ahí está. El imperio de turno. O sea que, la historia vuelve a repetirse, ¿verdad? La historia vuelve a repetirse. Por eso los intereses de los Estados Unidos
pintados de democráticos a través de las cadenas de información como la CNN, están tan preocupados por el futuro de la Argentina, porque ven y se están refregando las manos que se puede volver a restaurar el saqueo a través del neoliberalismo, a través de este triste personaje que es Mauricio Macri, ¿no? Entonces dedican ríos de tinta y horas de programación al servicio de ganar la cabeza de la opinión pública, porque ellos siguen necesitando que la opinión pública les crea, ¿verdad? Ellos todavía se cuidan mucho de que la opinión pública les crea, ¿verdad? A pesar de las atrocidades que cometen, siempre destinan mucho tiempo a engañar a la opinión pública para que la opinión pública les termine haciendo números, neutralizan la opinión pública, ¿verdad? Entonces la gente termina diciendo, es un problema de ellos, son los argentinos que se arreglen ellos, son los venezolanos, ¿verdad? Y lo que nosotros tratamos de explicar humildemente es que detrás de los intereses de estos personajes argentinos, de los Leopoldo López, está el capital financiero internacional, que es nuestro íntimo enemigo. Absolutamente. Nuestro íntimo enemigo. Y que hay que frenarlo. Bien dicho, es el enemigo. Claro. Y que hay que frenarlo, y por eso decimos que no podemos entender, ¿no? Criticamos abiertamente la actitud de la izquierda argentina, que está llamando a votar en blanco y está dejando solo la posibilidad de que se restaure el neoliberalismo, ¿verdad? Porque yo podría estar en contra de 1.000.000 de cosas. No votaría en primera vuelta jamás a Scioli. En primera vuelta yo no votaría a Scioli jamás. Pero en segunda vuelta, enfrentado Scioli al capital financiero internacional, lo voto a Scioli. Lo tengo que votar a Scioli. Pero por muerte. No me queda otro camino. Por muerte, claro. Tengo que ir y votarlo. Claro. Y alguno dirá, pero ¿cómo se entiende? Así se entiende. Por eso tratamos de explicarlo. Claro. Yo en primera vuelta voto a la izquierda porque me considero de izquierda. ¿Tá? Pero si yo pierdo en primera vuelta y en segunda vuelta está Macri representando el neoliberalismo, votó a Mongo Chucho que lo enfrente. Claro, y bien como dice, una izquierda infantil. Claro, claro, es una lástima, es una lástima. Sí. Porque aparte pierden realmente el protagonismo, ¿no? Esa misma gente que insta a votar en blanco, pierde el protagonismo tremendo que podrían tomar ahora, porque pueden tomar parte de sus reivindicaciones. Escúchame, lo hizo Massa. ¿Massa qué dijo? Dice, bueno, quien acepte mis puntos acá, bueno, a ver, ¿quién de los dos acepta mis puntos? Y le tiró su plataforma de gobierno. Dijo, bueno, ¿cuánto me aceptan ustedes y cuánto me aceptan ustedes? Bueno, los que me acepten más puntos en mi plataforma de gobierno, los voto, o por lo menos convoca. Pues lo demás el votante, nadie es dueño de nadie, ¿verdad? Sería bueno, Gallego, ya estamos yéndonos, también digo, en el Uruguay pasó, ¿no? En el Uruguay pasó, sí, en la segunda vuelta. Sí. En Uruguay pasó en la segunda vuelta y nosotros dentro de la Unidad Popular tuvimos sectores que convocaron a votar en blanco. Deberíamos nosotros analizar esa situación. Sí, totalmente. Podemos decir, el Frente Amplio en la última elección, segunda vuelta, estaba enfrentado al capital financiero internacional como está enfrentado hoy la República Argentina a el representante del neoliberalismo, Mauricio Macri. Podríamos dejarlo ahí y... Claro, hacer sí, está bueno. ¿Estamos? Sí, bueno, sí. Nos vamos. Como siempre, ¿no? El que lucha gana y el que no se muere de hambre.